Muy buenas noches a todas las personas que están hoy en directo en esta grabación y muy buenas a todas las personas que lo ven en diferido. Hoy no va a ser posible hacer preguntas en directo, pero sí se van a poder dirigir a nuestra invitada. En el proyecto ACA, proyecto de apoyo emocional e información a enfermos, a cuidadores de enfermos en general y en especial a cuidadores de enfermos de Alzheimer y demás enfermedades neurodegenerativas, tenemos la gran oportunidad y el enorme placer de poder contar con una persona que nos llega muy hondo al corazón. Es una persona que tiene experiencia directa en el cuidado de un enfermo. Su madre tiene Alzheimer. Ella además es licenciada en Derecho, ella es psicóloga y ella es la creadora de un método, el método Santos, que tiene varios pilares y uno de ellos es el que yo creo hoy más vamos a abordar, es el pilar de la alimentación y cómo la alimentación puede ayudar a los enfermos y también lo importante que es que esa alimentación la lleven los cuidadores para que puedan estar en forma. Matilde Santos Leal, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a ti por invitarme a estar aquí, es un placer. Gracias. Y por dedicarnos algo tan valioso como es el tiempo de cada persona. Matilde, cuéntanos, así como para empezar, porque me consta, y también por mi propia experiencia, hay muchas personas que al principio, como no queremos terminar de creernos que nuestro familiar tiene Alzheimer, nuestro ser querido, que toda la vida ha sido tan activo, valiente y demás, ¿cuáles fueron los primeros síntomas que a ti te sirvieron para detectar que a tu madre le estaba pasando algo que podía ser demencia o que podía ser Alzheimer? Cuenta. Bueno, lo primero, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidos y bueno, espero poder transmitir mi experiencia de la mejor manera posible. Los primeros síntomas que empezamos a notar con mi madre fueron, bueno, yo creo que los síntomas anteriores que vemos a posteriori, que yo creo que ya formaban parte de la sintomatología, pero que no nos dábamos cuenta de que tenía que ver con eso. Los que sí que percibíamos ya como síntomas reales eran pues que repetía, a lo mejor preguntaba algo, comentaba algo, teníamos una pequeña conversación sobre algún tema y a los 5 o 10 minutos volvía a preguntar exactamente lo mismo. Y volvíamos a hablarle lo mismo y a los 5 o 10 minutos otra vez. Esa fue lo primero que nos alertó y que nos hizo ver. ¿Y los previos a eso? Antes de eso, pues olvidos, se le olvidaban palabras, se le olvidaban... le era difícil encontrar palabras a veces para comunicarse. Y antes de eso hubo otros que no nos dimos cuenta de que eran síntomas ya de esto, pero que yo creo hoy en día que lo eran. Y es que pues se daba golpes, sobre todo en la cabeza, con mucha frecuencia. O se tropezaba y se hacía daño en una pierna, pero sobre todo en la cabeza. Tuvo una temporada en la que cada 2 por 3 se daba un golpe en la cabeza, o con un cristal al entrar en una cafetería porque no veía el cristal, o porque con el coche al entrar en el coche, en fin, eso, una buena temporada en la que se daba bastantes golpes. Y luego también pues temas emocionales de que le molestaban las cosas quizás con más fuerza que anteriormente, miedos, empezó a tener miedos pues a distintas situaciones cotidianas, a acercarse a una barandilla y que hubiera un vacío delante, no sé, un balcón, por ejemplo, una terraza. Ese tipo de cosas que en ese momento no las asociábamos al Alzheimer, pero que yo creo que ya eran eran avisos que estábamos recibiendo. Pero te consta que
esos síntomas tienen que ver con el Alzheimer o simplemente pues te llama la atención y observas que eso fue así. Sí, no me consta que esos sean síntomas que se cataloguen como síntomas de Alzheimer o de pre-Alzheimer, pero bueno, a mí me llamó la atención ese tipo de cosas, me llamó la atención de una temporadilla y ahora lo achaco a que ya eran síntomas previos o iniciales del problema. Sí. Uh-huh. En este tiempo, emocionalmente para ti, como cuidadora y físicamente y energéticamente, ¿qué es lo que, cómo podrías describir o resumir las diferentes fases eh, y cómo, cómo lo has llevado y qué es lo que puedes aconsejar? Sí, bueno, emocionalmente, pues al principio como no ser muy consciente de lo que estaba ocurriendo y de hacia dónde se dirigía mi madre o a dónde podía llevar todo el proceso que estaba empezando a producirse. Realmente no ser muy consciente de ello y bueno, y de alguna forma ir viviendo el día a día pues como iba surgiendo. Esa fue la primera etapa. Hubo una etapa en la que ya... Perdona que te interrumpa, ¿tú crees que esa falta de conciencia se debe fundamentalmente a que no nos queremos creer que nuestra madre, que en mi caso también fue mi madre, está así? Sobre todo porque en ese caso creo que es interesante hacer hincapié en que aunque a la persona que le toque hacer las veces de cuidador o de observador de la situación, lo antes posible recurra a un profesional, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, de alguna manera sí era un poco una negación de la situación o de no querer ser conscientes de hacia dónde estaba dirigiéndose mi madre. Luego, en cuanto a buscar ayuda de un profesional, bueno, tenemos la suerte de que uno de mis hermanos es médico y entonces realmente fue él el que se encargó del tema de pues buscar el que se le hiciera un diagnóstico. Y también después optamos por no darle la medicación que habitualmente se da a los enfermos de Alzheimer, también porque otras personas comentaban que realmente no ayudaba mucho y que además tenía consecuencias a veces que empeoraba a veces ciertos aspectos físicos de la persona. En concreto, bueno, recuerdo algo que tú me comentaste, que ocurrió con tu madre, que al empezar a tomar la medicación empezó a orinarse y hubo que empezar a ponerle pañales. Entonces, bueno, entre eso y lo que mi hermano conocía, médicos sobre estos temas, pues decidimos no darle medicación para la enfermedad, sino, bueno, pues ir llevándola como según fuera surgiendo las cosas y abordando cada etapa de la enfermedad. Uh-huh. Y, Y luego para ti, la siguiente fase. la siguiente fase fue un poco querer encontrar la manera de revertirlo y de solucionarlo y de que mi madre volviera a ser la mujer activa y capaz, inteligente que fue durante toda su Claro, vida. porque tu madre tuvo ¿cuántos hijos? 7 hijos. Y siempre trabajó, ¿verdad? Trabajó, era licenciada en químicas, fue profesora en la Universidad de Química y Y además brillante porque obtuvo premios y galardones, ¿no? obtuvo un premio de Franco que se le entregaba a los 3 mejores estudiantes al final de la carrera cada año. Mi madre obtuvo uno de esos premios de Franco. O sea, Entonces, a nivel nacional, a nivel nacional tengo entendido que daba 3 premios wow. a los 3 mejores estudiantes de la carrera, o sea,
que acababan la carrera, no de ese año, sino de toda la carrera. Mi madre obtuvo uno de esos premios, o sea que la verdad es Wow. que fue una mujer brillante, muy inteligente, sobre todo muy estudiosa y muy trabajadora. Y bueno, pues que llevó una carga tremenda porque eso, además de parir a 7 hijos y cuidarles, pues trabajaba. Y Y siempre fue... atendía a un marido Y en la casa. marido y una casa, sí, porque en aquella época pues era la mujer la que se hacía más cargo de todo, lo de la casa y los hijos. Y, y bueno, pues eso, yo de alguna forma quería que ella volviera a ser la madre que siempre fue y que la mujer que siempre habíamos conocido. Y también a lo mejor por mi profesión como psicóloga, pues yo quería encontrar una solución y revertir la enfermedad y que volviera a ser la que era. Y de alguna manera, pues eso tenía que ver con no aceptar la enfermedad, no aceptar que ese era el proceso que mi madre estaba viviendo y a lo mejor tenía que vivir. Y, y realmente era yo la que tenía que cambiar, no era ella. Tenía yo que cambiar mi forma de percibirlo y dejar de querer que ella cambiase y cambiar yo mi percepción y empezar a aceptar la situación, básicamente. Esa fue la siguiente etapa, digamos. ¿Tú crees, antes de pasar a la siguiente etapa, que, o sea, dónde ves tú que está el límite entre lo que una hija quiere hacer por encima de todo para el bien de su madre y el libre albedrío y la elección o la decisión consciente o no consciente, porque yo creo que es no consciente, de una persona, de la madre, ¿no? Que decide, no sé, desconectar o hasta dónde ahí se puede interferir, ¿dónde está ese límite? Para mí no es un límite que esté claro y no sé muy bien hasta dónde debemos de llegar. Creo que desde luego sí que hay una elección por parte del enfermo. Yo creo que la mayoría de los enfermos de alguna forma, bueno, hay un componente emocional que influye en llegar a ese estado y a esa enfermedad. Y también creo que las personas que estamos en el entorno del enfermo, pues yo sí siento que debemos buscar la manera de ayudar a la persona de la mejor manera posible. Incluso, bueno, pues si hay cosas que podemos hacer para revertir o frenar o parar el avance de la enfermedad, creo que es interesante hacerlas. ¿Hasta dónde? Pues yo creo que quizás hasta un punto en el que... hasta el punto en el que sea sano también para nosotros como familiares o acompañantes o cuidadores o lo que sea. Creo que también, bueno, necesitamos cuidarnos a nosotros también para estar en buen estado para poder cuidar a la persona, porque si no nos cuidamos a nosotros no vamos a poder ayudar a la persona ni a cuidarla. Entonces, el límite es hasta donde perdamos nuestra vida por ello. Y en ese cuidado a ti misma como cuidadora, ¿qué puntos importantes destacarías que a lo mejor no tuviste en cuenta y que ahora que ya estás en otra fase, sabes que no atendiste todo lo que debías? Sí, bueno, pues a lo mejor buscar algún tipo de apoyo para saber cómo pueden ir, cómo puede ir progresando la enfermedad y qué cosas puede uno esperar, porque de esa manera está uno más preparado para afrontarlas. Quizás buscar apoyos también pues, para ser capaces de aceptar la situación y sí, yo creo que el hablar con personas que han pasado por ello y que han podido resolver la situación de la mejor manera posible,
siempre ayuda y creo que es muy interesante el tener ese apoyo. Entonces, esa sería mi recomendación. O sea que a ti no te llegó a afectar físicamente el tema del cuidado y sí te afectó más emocionalmente. Bueno, físicamente también, porque hay momentos en los que se sufre bastante estrés y el estrés afecta emocionalmente, psicológicamente y físicamente también. Entonces, sí, físicamente creo que también es importante. Creo que es importante para las personas que están en el entorno del enfermo cuidar mucho su salud en general, su salud física, su salud mental, y mantenerse bien, en buen estado, pues hacer algo de ejercicio, comer sano y buscar apoyos emocionales que ayuden a, bueno, pues a estar preparados para lo que pueda venir. ¿Quieres, si te apetece, comentar algún aspecto que sea el que más te haya costado en esa etapa superar, trascender, digerir, encajar? Sí, es el momento en el que uno es consciente de que esa persona que antes era ya no está, que de alguna forma sigue estando su cuerpo y más o menos entiende las cosas, a veces no, se puede hablar con ella o sea, llega un momento en el que ya la persona ni responde, ¿no? Pero durante un tiempo todavía se pueden tener pequeñas conversaciones con la persona, pero pues se va perdiendo de alguna forma el contacto con esa persona porque se va encerrando en su mundo y entonces llega un momento que para mí fue como un clic que hice en el que realmente pensé, mi madre ya no estaba conmigo, que la había perdido. Creo que ese es el momento más duro para mí, saber que mi madre no va a volver a ser la madre que fue y que ya no está para apoyarme en mi camino. Y dada tu sensibilidad y todos tus conocimientos, incluso a pesar de lo que acabas de decir, no has logrado tener otro tipo de comunicación extrasensorial más allá de los sentidos y por tanto seguir sintiendo tanto su presencia como su apoyo. Sí, de alguna manera, sobre todo es como encontrar la fórmula para seguir comunicándote con la persona. Para mí ha sido importante y es importante el mantener la comunicación con la persona. Y en el caso de mi madre, pues es algo bonito que un día se me ocurrió, porque ella nos solía recitar poesías cuando éramos niños, en concreto 2 poesías. Y entonces, hoy en día, yo empiezo a recitar la poesía, que me las tuve que aprender porque no me las sabía. Eran poesías que me gustaban mucho y me sabía algún trocito, pero no me las sabía completas. Me las he tenido que aprender completas porque hoy en día lo que hago es que empiezo a recitarla una estrofa y mi madre responde y completa la estrofa. Y luego continúo con la siguiente estrofa y ella la completa y así. Y es bonito porque de alguna manera es un momento en el que contactas con la persona, conectas con ella y recuperas un poco de la comunicación y de la relación que hay, porque el resto del tiempo pues es como, sí, está ahí, pero está en su mundo y no se comunica contigo, es como si no estuviera. Pero cuando encuentras una fórmula como esta, yo recomiendo a todas las personas que están en esta situación que busquen. A lo mejor es una canción, a lo mejor es bailar, a lo mejor es una poesía, a lo mejor es pintar, no sé, creo que cada uno tiene que buscar algo con lo que la otra persona pueda expresarse y comunicarse con uno. Y creo que eso es súper importante y muy bonito además el poder tener esa comunicación. ¿Y ahora en qué fase dirías que estás? Bueno,
Ahora siento que estamos en una fase relativamente estable. Hemos tenido una etapa bastante dura, el principio del verano, hace 2 o 3 meses, fue una etapa dura y bueno, ha sido una etapa dura desde hace un año hasta hace unos meses. Precisamente ayer mi madre hizo un año desde que se cayó y se rompió la cadera. Y eso fue una situación terrible. Realmente yo en ese momento perdí la esperanza porque pensé que no iba a poder salir de eso y que no volvería a andar y que no volvería... Bueno, que en ese momento, hace un año, yo estaba sintiendo y pensando que ya quedaba muy poco y que no había... Así con todo lo que a nivel de salud anteriormente, mm, que eso, o sea, no es solo que no es poco por la rotura de cadera y el Alzheimer, sino por todo el histórico Claro, de tu madre, ¿no? claro, mi madre ha sufrido pues cosas importantes, enfermedades, sufrió un cáncer de colon, por ejemplo, está colostomizada, eh, tiene una bolsa pegada al vientre, no tiene dientes, porque bueno, pues ella siempre decía que con cada hijo perdió algún diente y, y nunca se, bueno, hubo un tiempo en que usaba una dentadura postiza, pero de un momento en que la dejó de usar, ya no quería usarla y entonces pues tiene dificultad para comer alimentos sólidos, hay que prepararle los alimentos de forma que los pueda comer. Entonces, bueno, pues ha habido muchas, digamos, muchas dificultades que superar para encontrar fórmulas para superar las distintas etapas. Este último año, desde que se rompió la cadera, pues no ha sido fácil porque la tuvieron que intervenir 3 veces, porque en la primera ocasión, o sea, le pusieron una prótesis de cadera, pero las primeras semanas parecía que se inflamaba, que tenía líquido, entonces la tuvieron que volver a abrir, limpiarlo, volver a cerrar, y luego volvió a tener lo que parecía una infección, tuvieron que volverla a abrir, o sea, la tuvieron que intervenir 3 veces con todo lo que se supone pues 3 hospitalizaciones, anestesias, radiografías, antibióticos que estuvo tomando durante 6 meses. Y claro, todo eso añadido a todo lo demás y a su Porque en enfermedad. ese momento ella ya era bastante dependiente y a partir de la rotura de cadera se volvió totalmente Pendiente. dependiente y ahora, un año después, ¿qué Sí. tal está? Bueno, un año después sigue siendo dependiente absolutamente porque no se levanta ella sola de la silla o de la cama, ni se sienta sola o se acuesta sola. Entonces hay que ayudarla eh, en todo lo que tiene todo lo que hace a lo largo del día. ¿Come Eh, sola todavía? Come sola, eso sí, sigue comiendo sola y además come bastante bien. Por fin hemos encontrado la fórmula para que coma alimentos sanos. Hay que rallarle las ensaladas o hacerle gazpachos con nutrientes, hay que hacerle picarle las carnes, los pescados, todo hay que dárselo muy, bueno, pues como a un bebé, como a un niño chiquitito, porque no tiene dientes. Entonces, bueno, sigue estando bastante dependiente, pero ahora ya camina bastante bien. Enseguida se cansa, lógicamente, pero ¿Pero ya, ha vuelto a salir a tomarse su cafetito? ya casi todos los días, siempre que hace bueno, se va a tomar su cafetito con mi padre. Muchos días pues sale con un andador y camina ella sola, porque normalmente cada vez que se tiene que desplazar o mover, pues la llevamos del brazo entre uno o entre dos. Pero ya hay ratos en los que camina con el andador y sale a darse un paseíto por el barrio, cortito, pero bueno, por lo menos eso es para mí un logro tremendo porque yo no pensé que podría llegar a eso, porque pensé, bueno, una persona que no recuerda y que no aprende, ¿cómo va a poder aprender a andar con una prótesis en la cadera, con un nuevo, bueno, pues algo diferente y nuevo en su pierna, ¿no? Y bueno, sí que ha habido esa recuperación física. Físicamente está Claro, bastante yo bien. creo que el instinto
también juega un papel que va más allá de la memoria, ¿no? De los aprendizajes, claro. Sí, y entonces, bueno, pues hoy en día físicamente está bastante bien y yo tengo la impresión de que está bastante estable emocional y psicológicamente. Es como si la enfermedad, el Alzheimer, hubiera, no sé si decir dejado de progresar, es como si se hubiera estancado un poquito el avance de la enfermedad. Y entonces, bueno, pues la verdad es que bien, muy bien, yo estoy contenta. Porque precisamente en otra ocasión se nos preguntó qué se podía hacer porque el padre de una persona estaba en una fase de muchísima agresividad y a mí me parece recordar que tú también y yo pasaste por una época en la que tu madre estaba con mucha agresividad. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué sugieres? Bueno, realmente no es que haya pasado esa fase porque todavía hay momentos en los que le sale esa agresividad y te araña o incluso intenta como pegarte, ¿no? Pero está mucho más suavizada esa etapa. Creo que esa etapa yo la recuerdo pues hace cosa de año y medio así, era una etapa en la que estaba como agresiva al dar respuestas. Todavía había más comunicación verbal con ella, pero daba respuestas muy, bueno, como cortantes y un poco agresivas. Eh, y luego, durante el tiempo, después de que la operaron con lo de la cadera, ha habido temporadas en las que ha estado más agresiva y otras menos. Yo lo achaco a momentos en los que estaba físicamente peor. Y Y dolorida probablemente. dolorida, eso es. Al dolor, yo cuando ha tenido dolor, pues estaba más agresiva, lógicamente. Y en momentos en los que físicamente no ha estado tan bien, pues también estaba más agresiva. O sea, mi percepción es que cuando ella está físicamente bien, es también mucho más afable y más, es mucho más agradable el trato. Cuando no está físicamente bien y tiene dolor o alguna molestia, pues está más agresiva. Entonces, yo creo que es muy importante el cuidado físico y una buena alimentación. Aunque, salvo el tema de la alimentación, que en un rato entraremos, no se ha hecho nada especial para que su agresividad o su emocionalidad se corrija. Simplemente Sí, ha sucedido. sí, más o menos sí, aunque también hay un factor importante y es que mi madre, con mi padre cuando mi padre la habla de forma cariñosa y amorosa, se derrite y entonces se le pasa toda la agresividad. Entonces, bueno, pues la fórmula que hemos encontrado siempre es esa, que mi padre cuando se ponía agresiva con alguno de nosotros, venía mi padre, le hacía alguna carantoña y se le olvidaba la agresividad. Entonces, bueno, yo creo que el cariño es una buena medicina para esa agresividad, el cariño sobre todo de las personas más cercanas y más queridas. Eh, Tú vives muy cerca de casa de tus padres, de todos los hermanos, dado que eres la única chica, pues en algunos aspectos y también por decisión propia has asumido más o durante un tiempo asumiste más responsabilidades. Si bien fundamentalmente quien más tiempo y más se ocupa de ella, pues probablemente sea tu padre. Sí, sí. Entonces, Mi padre es el que está con ella 24 horas todos los días. claro, ¿qué le recomiendas a otras hijas, a otros hijos que tienen a su madre o a su padre en determinadas circunstancias y ¿qué le recomiendas para que hagan personas que están en tu situación de hija, para que le digan, para que fomenten en el otro padre que tú probablemente has intentado hacer con tu padre y que a lo mejor pues él no se ha dejado, no ha querido, pero que tú tienes clarísimo
que le haría falta y le haría mucho bien. Bueno, este es un tema que no ha sido fácil porque, claro, el cuidador principal, que en mi caso es mi padre, pues sufre mucho estrés y muchos cambios. Tiene que ir adaptándose a toda velocidad a los cambios que van ocurriendo en la vida de la persona que está enferma. Entonces, no es fácil de llevar y hay momentos de muchísimo estrés. Mi padre ha sufrido muchísimo estrés, sobre todo los días posteriores a la operación inicial y durante toda esa etapa de los hospitales y demás. Mi padre sufría muchísimo estrés. Y realmente a mi padre creo que lo fundamental, o sea, no es tanto qué decirle a él, sino qué decirles a los hijos, a las personas que están cerca del enfermo y del cuidador, pues que tengan muchísima paciencia y eh, mm, que acepten que a veces su opinión no es la misma que la del otro progenitor y que en definitiva es el otro progenitor el que está al cuidado la mayor parte del tiempo y el que tiene que tomar las decisiones y el que tiene que responsabilizarse más del enfermo. Entonces no podemos tratar de imponer nuestra opinión por encima de la del otro progenitor, en mi caso mi padre. Y eso para mí pues ha sido un aprendizaje porque, bueno, pues con el tema de la alimentación yo he intentado a veces imponer mi criterio y eso no puede ser. Creo que hay que entender también a la otra persona y buscar un término medio o buscar la opción más sana para todos, que a veces no es la que pensamos. A veces la opción más sana para todos no es la más sana para el enfermo. A veces la opción más sana para todos es, bueno, pues un término medio. Entonces, mi recomendación es tener mucha paciencia, tanto con el enfermo como con el cuidador principal, que muchas veces es el otro progenitor. Claro, y yo me refería también a, por ejemplo, yo me parece haberte escuchado alguna vez que sería fantástico que tu padre regularmente diera paseos a la orilla del mar, que ahí en Santander, al igual que aquí en Tenerife, pues también lo podría hacer. Claro. De ese tipo de medidas, Sí. ¿qué cosas tú tienes claro que tu padre podría hacer, que a ti te gustaría que hiciera porque sabes que para él son buenas y que aunque él no haga, pues le puedes recomendar o sugerir a quienes nos estén escuchando? Pues sí, que se cuide físicamente todo lo que pueda, es súper importante porque el estrés afecta mucho físicamente. Entonces, si no nos cuidamos y no estamos en forma o comiendo sano, el estrés nos afecta mucho más. Entonces, ¿qué me gustaría a mí que hiciera mi padre? Que algunas cosas las ha hecho y en momentos ha hecho otras, pero no siempre hace todo lo que me gustaría, también porque necesita nuestro apoyo y que el tener tiempo para él, que no siempre es fácil, pues con la vida cotidiana que todos tenemos y el trabajo que todos tenemos. Entonces, creo que es muy importante que el cuidador principal coma muy bien, muy sano, para estar físicamente fuerte y que haga algo de ejercicio y que esté en contacto con la naturaleza, pues paseos en el mar, paseos en el monte, paseos al aire libre. Y también creo que es necesario buscar momentos en los que ese cuidador principal tenga unas pequeñas vacaciones, que descanse del cuidado del enfermo, porque yo creo que es muy duro el estar un día tras otro, 24 horas con una persona en este estado y que además se va deteriorando cada vez más. Claro, pero por ejemplo, yo que viví como mi madre cuidó a su madre, a mi abuela, Ajá. Yo no, realmente me costaba mucho encontrar, mi abuela no tenía Alzheimer, pero igual necesitaba cuidado, y yo no encontraba la manera de, salvo con contadas cosas y en contados momentos, era muy difícil conseguir que mi madre se tomara tiempo para ella, ¿no? Claro. Entonces,
Y no es fácil porque el cuidador principal se siente muy responsable de la otra persona, del enfermo, y le cuesta soltar ese, ese rol de cuidador. Entonces, a veces hay que empujarle pues, y decirle, mira, de tal día a tal día, vete de casa, vete de vacaciones, vete a donde quieras unos días, pero que completamente pueda desconectar. Y a veces hay que empujarle y casi obligarle a hacer eso, porque no es fácil, porque se sienten muy responsables de la otra persona y sienten que otras personas no las van a poder cuidar porque no las entienden como les entienden ellos. Y es verdad, o sea, nadie entiende a mi madre y las necesidades de mi madre como las entiende mi padre. Entonces, bueno, pues hay que obligarles un poquito a dar ese paso y que se vayan unos días y desconecten completamente. Creo que es muy importante. Como psicóloga, ¿puedes dar alguna recomendación para que pues otros hijos como tú sepan aliviar ese sentido de responsabilidad que pueda tener el progenitor al cargo? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente escuchar a esa persona, hablar, dialogar con ella y hacerles entender que ellos también tienen que cuidarse y que necesitan tomarse tiempo para ellos a través del diálogo y sobre todo escuchándoles, escuchando sus necesidades, sus miedos y sí, sus miedos porque tienen miedo de irse y dejar al enfermo porque piensan que no va a estar a lo mejor bien cuidado. Entonces, escucharles mucho, entender sus emociones y sus dificultades y aún así pues animarles a que se tomen unos días libres o unos ratos libres o lo que sea. También no solamente con tomarse tiempo libre, sino con aceptar ayuda externa. A mi padre le costó aceptar ayuda de que fuera una persona ajena a la familia a hacerse cargo de mi madre algún rato. Sigue siendo muy poco el tiempo que eso ocurre, pero va una mujer todas las mañanas a asear a mi madre. Y eso también ha sido una liberación importante. Y le costó aceptar eso, porque era permitir que alguien extraño entrara en casa y cuidara de mi madre, pero ha venido muy bien y ha liberado de una tarea, bueno, le ha liberado y nos ha liberado de una tarea que era importante realizar y que no es fácil y que, bueno, Y que además físicamente claro, es muy demandante, exacto. Mi padre pues ya tiene también sus años y no tiene la fuerza que tenía cuando era joven y entonces el tener que mover a mi madre para asearla, para limpiarla, pues no puede ser. De hecho, en los últimos tiempos ya siempre la aseábamos entre mi padre y yo, porque él solo no podía. Entonces ahora también ha sido una liberación eso, una persona que va a cuidar de mi madre un ratito todas las mañanas. sí, sí, yo era 15 años más joven cuando me tocaba bañarla Uh -huh. y me supongo que así todo era como igual 30 años más joven que tu padre Uh -huh. y yo, o sea, eso lo sufrí y lo comentan además todos los Claro, cuidadores profesionales, ¿no? Que hay que encontrar medidas e incluso recibir formación para saber cuáles son las poses adecuadas para que la columna, los riñones no sufran, ¿no? Es que... claro, sí, sí. Y mi padre ha sufrido pues algunos problemillas de espalda, de hombros, no solamente causados por el mover a mi madre, pero sí agravados por ello. Ha tenido también alguna caída que bueno, pues le ha dejado magullado una temporadilla y a lo mejor también gracias a eso aceptó la ayuda porque vio que él solo no podía. Entonces, bueno, Claro, y aunque el enfermo va perdiendo peso, va ganando en rigidez, con lo cual... mm, claro, se va haciendo más difícil moverle y, le- y si tiene agresividad, pues más difícil todavía. Y sobre todo, esta es una cosa que también a mí me costó aceptar cuando mi madre se ponía agresiva conmigo, cuando todavía estaba en un estado mental más, bueno, pues más normalizado, había más comunicación y entonces a veces me insultaba o se ponía agresiva conmigo.
Y claro, eso no es fácil de aceptar por parte de una hija, un hijo, un marido, una esposa. Entonces, una persona ajena a la familia le va a ser mucho más fácil eso, pues asear a la persona, porque si se pone agresiva no se lo toma de una forma tan personal ni lo siente tanto como lo siente un familiar cercano. Entonces, eso también es importante. Y la parte que tú más conoces, que te apasiona y que puede quizá ayudar a los enfermos y sin duda ayudar a los enfermos a revertir o a estabilizarse, ¿no? Y sin duda puede ayudar a tener una mejor calidad de vida y más energía y más fuerza y más vitalidad a los cuidadores, que es todo lo relacionado con la nutrición. ¿Qué es lo que en ese sentido recomiendas y quizá quieras hacer referencias? Pues esto, después de sentar las bases de unas líneas generales, estas son las recomendaciones para el cuidador y estas son eh, las recomendaciones para el enfermo. Sí, el tema de la nutrición, que es el tema que me apasiona más, pues siempre he considerado que es muy importante para cualquier persona, pero por supuesto para una persona que sufre de Alzheimer o de cualquier enfermedad neurodegenerativa. De hecho, hay un libro que recomiendo encarecidamente a las personas que tienen que hacerse cargo de enfermos con enfermedades neurodegenerativas, y es el libro que se titula Cerebro de Pan, del doctor Perlmutter, David Perlmutter. Este hombre es un neurólogo americano especializado en nutrición y bueno, pues sabe muy bien las pautas nutricionales que afectan a nuestro sistema nervioso y a nuestra forma o sea, sí, a nuestra salud mental, digamos. Y entonces recomiendo que lean ese libro y básicamente las pautas tanto para el enfermo como para el cuidador yo creo que son similares, porque se trata sobre todo de eliminar de la alimentación, desde luego, todos los alimentos procesados industrialmente, todos, reducir al mínimo los hidratos de carbono, quitar de la alimentación los granos, los cereales, incluso las legumbres y los azúcares. Fundamentalmente eso, porque los azúcares y los cereales y los hidratos de carbono en general afectan mucho al cerebro y sobre todo en el Alzheimer. Bueno, al Alzheimer lo están llamando últimamente la diabetes tipo 3 porque está asociada a un mal funcionamiento en relación con la glucosa en el cerebro. La glucosa causa daños en el cerebro, la glucosa con ciertas proteínas, y parece ser que eso está en el origen del Alzheimer. Entonces, creo que es fundamental para un enfermo de Alzheimer y para otros enfermos con otras enfermedades neurodegenerativas eliminar, reducir al mínimo los hidratos de carbono, que los únicos hidratos de carbono que la persona coma sean verduras y hortalizas, fundamentalmente. Y sobre todo, preferiblemente crudas, pero nada más que eso, verduras y hortalizas. Ocasionalmente alguna fruta, pero frutas más bien ácidas, que no sean frutas muy dulces, pues bayas, arándanos, moras, frutas del bosque en general, algún cítrico de vez en cuando, pero frutas que no tengan mucho dulce, porque si tienen mucho dulce significa que tienen mucho hidrato de carbono y por lo tanto perjudican al enfermo, a enfermos con enfermedades neurodegenerativas. El gluten es fundamental eliminarlo porque muchas enfermedades neurodegenerativas tienen un componente de enfermedades autoinmunes y se está viendo, cada vez está más claro que el gluten está en la base de muchas enfermedades autoinmunes. Entonces hay que eliminarlo de la alimentación. El gluten, los azúcares y en general todos los hidratos de carbono, salvo las verduras y hortalizas, y ocasionalmente alguna fruta ácida y ocasionalmente algún fruto seco. Es muy importante aportar grasas buenas porque el cerebro
todos nuestros órganos vitales tienen una composición en grasa muy elevada. En la materia seca del cerebro, si le quitamos el agua al cerebro, de la materia seca, el 55% es grasa. 55%. 55%. Entonces necesitamos nutrirnos muy bien en ese sentido, comer grasas buenas. Y las grasas buenas no son las que nos han dicho que son buenas. Las grasas buenas son las grasas de origen animal y el aceite de coco fundamentalmente. Y sobre todo las grasas que contienen omega 3, que son fundamentalmente los aceites de pescado, las grasas, o sea, los pescados grasos, y también algunas carnes tienen buen aporte de omega 3 si proceden de animales alimentados en el campo, pastando en el campo. Si son animales alimentados con piensos, no producen. Salvajes, no de piscifactoría. Eso es, pescados salvajes y pescados grasos, los que tradicionalmente hemos llamado pescados azules. Entonces, los huevos es un alimento muy esencial también porque contiene todos los nutrientes que necesitamos. De gallinas felices. De gallinas felices, por supuesto, que estén picoteando por el campo y que coman bichitos, porque si solamente comen cereales o piensos, tampoco van a producir omega 3 y los nutrientes que necesitamos. ¿Y el aguacate? El aguacate es una grasa sana. Es una buena fruta porque tiene una composición de grasa importante, pero además es una grasa relativamente buena. Aunque las grasas más sanas son las de las carnes, pescados, huevos y el aceite de coco. Los lácteos, si fueran lácteos de verdad de animales que están pastando en el campo y sin ningún tipo de procesado, también lo serían, pero eso es difícil de conseguir. Entonces, si no se consigue, es mejor no comerlo. Así que fundamentalmente la alimentación que yo recomiendo es mucho aceite de coco, porque el aceite de coco además está... Cuando dices mucho, ¿qué entiendes tú por mucho? En términos, por ejemplo, de cucharadas soperas. Sí, mi recomendación es cocinar todo lo que se cocine con aceite, que sea aceite de coco, porque es el único que es el que menos se deteriora con el calor. El aceite de oliva se deteriora mucho con el calor. Entonces, para cocinar, aceite de coco. Y luego se le puede dar al enfermo una cucharada sopera por la mañana, otra por la noche y otra con la comida, por ejemplo, a mediodía. El aceite de coco contiene lo que se llaman ácidos grasos de cadena media, que son esenciales para el buen funcionamiento del cerebro. Una mujer, una tal Mary Newport, que observó que su marido con Alzheimer mejoraba cuando le daba aceite de coco. Entonces, es una grasa excelente. Y la grasa del pescado y la grasa del huevo, esas son las mejores grasas que hay. Y verduras preferiblemente crudas, porque crudas tienen los nutrientes vivos y además tienen todos los nutrientes. Cuando se cocina se pierden nutrientes. Entonces, hortalizas y verduras preferiblemente crudas. Esa sería la clave. Más que licuadas, trituradas, entiendo. Mejor trituradas o ralladas. A mi madre, como no las puede masticar, si la persona puede masticar en una ensalada, pues se le da como en forma de ensalada. Mi madre, como no puede masticar, yo lo que hago es rallárselo. Le rayo todo, hasta la lechuga. Hago una especie o sea, la enrollo, la lechuga, enrollo las hojas juntas y las rayo. Y entonces, esa es la mejor manera. La aliño con un poquito de vinagre de sidra, un poquito de sal o agua de mar, a veces le pongo agua de mar en vez de sal, y sal tiene que ser siempre sin ningún tipo de refinado, por supuesto, sal marina. Y esa es básicamente la alimentación que deberíamos de seguir todos en realidad, para protegernos precisamente y no llegar a sufrir enfermedades como el Alzheimer o otras enfermedades neurodegenerativas. Pero desde luego cuando la persona ha llegado a ellas, pues es fundamental eso. Y yo en mi madre, bueno, hace año y pico decidí que cambiarle la alimentación o contribuir a cambiar la alimentación de mi madre, porque mi madre estaba comiendo, en los últimos tiempos en los que ella se preparaba la comida, pues tuvo una tendencia a comer muy mal, pues quizás por pereza de cocinar o lo que fuera, por las dificultades que ella empezaba a tener, quizás.
pues una temporada en que comía solamente arroz y a veces por la noche leche con galletas o leche con pan. Claro, esa es una alimentación muy pobre y además con mucho hidrato de carbono, que es precisamente lo que más perjudica a un enfermo de Alzheimer. Entonces, bueno, en un momento dado yo decidí encargarme en la medida de lo posible de la alimentación de mi madre para, bueno, ver si podíamos mejorar, a lo mejor frenar el avance de la enfermedad de Alzheimer y también físicamente que mejorara, porque mi madre tenía unos cuantos síntomas físicos muy, bueno, pues que no estaba sana físicamente. Tenía una sinusitis permanente, casi no respiraba por la nariz, tenía que respirar por la boca, se ahogaba mucho, tenía unas varices terribles en las piernas, tenía la piel muy escamada, tenía la lengua completamente blanca y pastosa, en fin, tenía muchos síntomas físicos que bueno, tenía bastante sobrepeso también, los tobillos muy hinchados y todo eso ha cambiado radicalmente al cambiar la alimentación. Ha llevado tiempo, no es algo inmediato, pero mi madre ahora físicamente, salvo el tema de que, claro, tras la rotura de la cadera y la operación de cadera, pues ha perdido mucha movilidad, pero físicamente está muchísimo mejor de lo que estaba hace año y medio. Pero incluso o sea, han mejorado las varices, la Tiene mancha varices. esa que tenía en... Ahora no se le ven las varices apenas. Es sorprendente porque tenía unas varices terribles y hoy en día apenas se le notan las varices. Tenía muchísimas manchas en la piel que se han suavizado muchísimo, no digo que hayan desaparecido, pero se han suavizado muchísimo. La piel escamada ya no la tiene, ahora tiene la piel bastante bien. Ya no tiene esa sinusitis, respira perfectamente por la nariz. ¡Wow! Realmente físicamente ha mejorado muchísimo. Tenía Y la hongos, lengua también, entonces. la lengua la tiene normal ahora, ¡Wow! tenía hongos en los pies que se desaparecieron hasta antes de la operación. A raíz de la operación, claro, estuvo tomando antibióticos durante 6 meses y los antibióticos favorecen los hongos porque matan todas las bacterias y los hongos, o sea, las bacterias amigas impiden que los hongos proliferen en nuestro cuerpo. Entonces, cuando tomamos mucho antibiótico, proliferan los hongos. Y entonces mi madre ahora vuelve a tener algo de hongos que dejó de tener hasta hace un año cuando tuvo la rotura de la cadera, había remitido y había desaparecido los hongos. Entonces, bueno, físicamente está muchísimo mejor. Y si no hubiera tenido la rotura de cadera, pues yo creo que seguiría con bastante Y movilidad. está sin medicación específica de Está, Alzheimer. no Sigue sin medicación específica. sin medicación, no está tomando ningún tipo de medicación, tomó los antibióticos una temporada y tomó también una pastillita para el tema de la tiroides porque no recuerdo si ha sido hipotiroidismo o hipertiroidismo lo que ha tenido, pero leve y ya le ha remitido y ahora pues está sin ningún tipo de medicación. Sí que le doy a veces suplementos nutricionales, hay algunos que considero que son importantes, le doy agua de mar todos los días, le mezclo 1/3 de agua de mar, 2/3 de agua normal y bueno, pues muchas veces a lo largo del día le doy a beber de ese agua, se lo bebe bien. Le doy azufre, magnesio, vitaminas del grupo B que son esenciales para el cerebro, sobre todo la B6 y la B12, en fin, algunos suplementos. Pero si la persona está comiendo bien, pues yo creo que no hacen falta tantos suplementos. Entonces, creo que eso es lo fundamental. Y para el cuidador lo mismo, porque el cuidador tiene que estar en buen estado físico y mental también para abordar todo lo que tiene que abordar. Claro, me supongo que estás disponible a través del correo electrónico que figura para que las personas se puedan poner en contacto contigo y consultarte o pedirte cita para que les puedas hacer algo incluso a medida en base a Claro, de cada persona cuál es su situación, ¿no? sí, sí, por supuesto, estoy disponible para atender cualquier consulta, incluso
Si a alguna persona le interesa, tengo un grupo de WhatsApp en el que bueno, pues aclaro, resuelvo dudas sobre nutrición, y si les interesa que me escriban y les incluyo en ese grupo de nutrición. Creo que es interesante y que es muy importante. Otra cosa también importante a tener en cuenta y que para mí no fue fácil, bueno, aparte de encontrar la manera de adaptar lo que le daba a mi madre de comer, adaptarlo a sus necesidades y al no tener dientes, que eso no fue fácil porque había veces que no se lo comía, le hacías un puré y no lo comía porque no sabía bien. Hoy en día lo que hago es que cualquier cosa que le doy a mi madre lo como yo igual, a lo mejor sin triturar, ¿no? Pero con los mismos ingredientes, de manera que así yo sé si sabe rico o no sabe rico. Porque claro, si no sabe rico no se lo va a comer. Claro, y para que la gente pueda saber qué tipo de información das en ese grupo de WhatsApp, pueden entrar a tu web y en tu web, en tu blog, encuentran muchísima información que ya tienes Sí. publicada. Sí, recomiendo que vean todos los posts que tengo en mi blog sobre nutrición, que son unos cuantos, y ahí doy pautas muy claras también sobre nutrición. Y una cosa que iba a comentar es en relación con este tema de la nutrición, una dificultad que yo tuve fue que, claro, la forma de alimentación que yo propongo pues es diferente a la que los medios y las organizaciones de salud nos han estado diciendo que es la buena durante los últimos 50 años, no solo en España, sino en todo el mundo. Y entonces, claro, decirle a mi padre, por ejemplo, que a mi madre no le convenía comer frutas o que le convenía comer muy poquitas y ácidas, pues no es fácil. No es fácil, no era fácil que él lo aceptara, porque claro, ¿cómo no va a comer frutas si la fruta es lo más sano del mundo? Bueno, pues para un diabético no lo es y para una persona con Alzheimer tampoco lo es. Entonces, no fue fácil ese tema y por eso decía antes que a veces lo mejor para el enfermo no es lo mejor para todos, porque claro, esos cambios tan radicales de alimentación no son fáciles de asumir por las personas del entorno. Y, creo que bueno, pues hay que ir dándoles información, a lo mejor darles a leer el libro que he mencionado antes del doctor Perlmutter, El cerebro de pan, para que las otras personas del entorno tengan la información necesaria para aceptar esos cambios de alimentación, porque si no, no es fácil que los acepten. Y a veces hay que encontrar un término medio en el que a lo mejor lo mejor para el enfermo no es lo mejor para todos. Yo he llegado a ese punto de aceptar que eso es así y que, bueno, que yo puedo hacer hasta donde puedo hacer y que tampoco puedo obligar a las personas de mi entorno a que a mi madre le den de comer lo que yo considero que es lo mejor. Cuando soy yo la que me encargo de darle la comida, pues se lo doy de esta forma. Cuando son otras personas, pues bueno, tengo que aceptar que se lo den a su manera. O sea que entiendo que en esta fase en la que estás ahora ya con tu madre, se ha repartido más el cuidado entre otros hermanos. Sí, a ver, no es que ellos siempre han estado también ahí presentes y también se han encargado de cuidarla. Lo que pasa que yo hace año y medio, casi año y medio, pues decidí que me iba a encargar de la alimentación, por lo menos de una comida del día de mi madre. Y siempre que estoy en Santander, que no es siempre porque viajo por trabajo, ¿no? Pero cuando estoy en Santander, pues yo me hago cargo de una de las comidas del día de mi madre. Y hasta que mi madre se rompió la cadera, pues quizás era yo la que más tiempo pasaba cuidando o ayudando a mi padre en el cuidado de mi madre. A partir de la rotura de cadera de mi madre, pues todos mis hermanos se han involucrado más. Lógicamente era necesario porque necesitábamos apoyar y ayudar a mi padre mucho más. Y bueno, está repartido las tareas entre mis hermanos también. Lo que pasa es que también mis hermanos son bastante viajeros y en este momento pues estamos solamente 3 cerca, en la misma ciudad, en Santander, en la misma ciudad que mi madre. Entonces, claro, cuando estamos todos, pues es más fácil porque nos repartimos más las tareas. Y entonces, bueno, pues ha sido más fácil también porque yo ya me he relajado un poco más con ese tema de la alimentación y me encargo hasta donde me puedo encargar. Y ya está. Como decía antes, uno tiene que encontrar el equilibrio y uno tiene que seguir con su vida también.
Así que esa es una recomendación, que no obsesionarse con tener unas expectativas demasiado elevadas y querer cambiar demasiado las cosas, porque, bueno, hay que entender a las demás personas del entorno también. Y Matilde, para terminar, que creo que no lo he mirado, pero vamos, si no hemos superado la hora, estamos a punto de superarla. Por simple curiosidad y estadística mía, interés mío, ¿crees que hay detonante que es el que hace que la persona acabe teniendo Alzheimer? Y si crees que eso es así, ¿cuál crees que fue el detonante de tu madre? Bueno, yo creo que hay dos aspectos fundamentales en como detonantes de la enfermedad de Alzheimer. Uno es la mala nutrición. Mi madre, cuando era niña, vivió en una familia pues, con muy pocos recursos, una familia de 11 hermanos, y entonces pasó mucha hambre. Mi madre pasó hambre. Ella nos contaba que a veces cenaban sopa de harina. Esa era su cena. Entonces, yo creo que mi madre tuvo deficiencia de nutrientes durante su infancia y adolescencia. Y luego además tuvo 7 hijos, con lo cual también muchos nutrientes de los que ella ingería pasaban a sus hijos durante los embarazos y la lactancia. Entonces yo creo que ha habido un componente nutricional importante. Mi madre no ha estado nunca, a lo largo de su vida no ha estado bien nutrida y no suficientemente nutrida. Y luego está el estrés emocional que mi madre ha sufrido en distintas etapas por distintos motivos. El estrés, las hormonas del estrés nos consumen muchos recursos nutricionales. Entonces, si una persona no está bien nutrida, va a sufrir mucho más el estrés físicamente. El estrés le va a afectar físicamente y va a afectar a su cerebro. Entonces, mi madre ha tenido cosas duras que ha tenido que vivir en su vida, pues en su infancia, como decía, la falta de comida, perdió a 3 hermanos siendo bebé, 2 de ellos siendo bebés, eso lógicamente genera mucho estrés emocional. Luego sufrió cáncer, luego hubo problemas con 2 de mis hermanos, con enfermedades de 2 de mis hermanos. En fin, todo eso ha sido mucho estrés que mi madre ha tenido bueno, pues que soportar. Y entonces el estrés sumado a la falta de nutrientes o incluso a una nutrición errónea, porque claro, mi madre cuando era niña le faltaba comida y entonces en la edad adulta ella pensaba que comer bien era comer mucho. Y comía muchas frutas, por ejemplo, también. Nunca comió muchos procesados, pero bueno, también porque ella siendo científica y siendo siempre fue muy, o sea, siempre estuvo muy avanzada y muy al día con distintos temas. La nutrición le interesaba mucho, lo que pasa es que como la información que había en aquella época era tan equivocada, mi madre la seguía, pues yo creo que eso también contribuyó a su enfermedad. Entonces, bueno, también las operaciones por el tema del cáncer, operaciones pues se rompió una pierna y estuvo inmovilizada a tiempo y, en fin, yo creo que es fundamentalmente eso, la mala nutrición sumada a mucho estrés emocional en distintos momentos de la vida. Entonces, mi recomendación para evitar el Alzheimer: comer muy sano, cuidar mucho lo que uno come y encontrar la mejor manera de liberarse del estrés emocional. Por ejemplo, con Psyche, que es una herramienta maravillosa para transformar emociones que nos hacen la vida difícil y Psyche nos ayuda a sobrellevar los momentos de estrés mucho mejor. Y de todo eso, en tu página web, pues se puede encontrar cantidad de información de calidad. Gracias, sí. Pues Matilde, muchísimas gracias por haber cedido este tiempo
que de seguro todas las personas que esto lo escuchen lo van a valorar y a agradecer. Muchísimas gracias a ti por invitarme a esta entrevista y muchísimas gracias también por esta labor que estás haciendo, que creo que es muy importante, interesante y bonita para ayudar a personas que están pasando por situaciones así, porque bueno, pues es muy bueno poder contar con personas que saben cómo resolver las situaciones, cómo mejorar la vida de los cuidadores. Así que muchas gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan. Esa es la idea. Seguimos en contacto, de lunes a jueves un post cada día y los viernes otra entrevista. Gracias y hasta pronto.